Los vuelos cuestan $2000 cada uno, me dijo mi hijo Hugo mientras cortaba su carne con esa precisión fría que había aprendido en sus años de empresario exitoso. Si no puedes pagar, quédate atrás. Sus palabras cayeron sobre la mesa del comedor como piedras en agua quieta. Yo dejé de masticar. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire, con un pedazo de pollo que de repente supo a cartón en mi boca. Me llamo Rosaura Mendoza, tengo 62 años, y en ese momento sentí como si me hubieran abofeteado sin usar las manos. Hugo siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Su esposa Mónica sonrió de esa manera que yo ya conocía muy bien, esa sonrisa que no llegaba a los ojos y que decía más que 1000 palabras. Mi hija Vanessa miró hacia su plato, evitando mi mirada. Luciano, mi hijo menor, simplemente se encogió de hombros y siguió masticando. Había trabajado 50 años de mi vida para darles todo lo que necesitaban. 50 años levantándome a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno antes de ir a la fábrica textil. 50 años cosiendo uniformes escolares en las noches para pagarles los estudios. 50 años durmiendo en un colchón viejo para que ellos tuvieran camas nuevas. Cuando mi esposo Teodoro murió en ese accidente de tránsito hace 20 años, Hugo tenía 15, Vanessa 12 y Luciano apenas 8. Yo pude haberme rendido. Pude haber mandado a los niños con sus tíos y haberme ido a llorar mi viudez a algún rincón perdido del mundo. Pero no lo hice. Me arremangué las mangas de mi vestido negro de luto y salí a trabajar el doble de duro. Vendí empanadas en la esquina los fines de semana. Lavé ropa ajena los domingos. Planché camisas hasta que mis manos se agrietaron y mis ojos se cansaron de tanto enhebrar agujas bajo la luz amarillenta de mi lámpara de mesa. Todo para que mis hijos pudieran estudiar. Todo para que no sintieran la falta de su padre en el bolsillo de la familia. Hugo se graduó de Administración de Empresas. Vanessa terminó su carrera de contabilidad. Luciano estudió ingeniería. Los tres consiguieron buenos trabajos, se casaron, compraron casas bonitas en barrios donde yo nunca podré vivir. Y yo me quedé en la misma casa de siempre, la casa que compré con el dinero del seguro de vida de Teodoro, la casa donde crié a mis hijos con amor y sacrificio. Es para celebrar nuestro aniversario de bodas, continuó Hugo, limpiándose la boca con la servilleta como si estuviera en un restaurante de 5 estrellas y no en la mesa de madera donde comió durante toda su infancia. Mónica y yo cumplimos 10 años casados. Queremos ir al Caribe, a uno de esos resorts todo incluido. Mónica asintió con entusiasmo, sus aretes dorados brillando bajo la luz del comedor. Será maravilloso, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Playas blancas, comida gourmet, spa, todo de primera clase. ¿Y por qué me están contando esto a mí?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Durante los últimos años había notado cómo me miraban, cómo hablaban de mí cuando creían que no los escuchaba, cómo sus visitas se habían vuelto más escasas y sus llamadas más cortas. Porque pensamos que te gustaría acompañarnos, mintió Hugo con esa facilidad que había desarrollado para mentir desde que se volvió exitoso. Toda la familia junta, como en los viejos tiempos. Pero yo sabía que no era cierto. En los viejos tiempos, cuando ellos eran niños y necesitaban de mí, las cosas eran diferentes. En los viejos tiempos, yo era la heroína de la familia, la mujer fuerte que mantenía todo unido. Ahora era solo una carga, una obligación incómoda que tenían que soportar de vez en cuando. $2000, repetí lentamente, dejando que las palabras se asentaran en mi lengua como polvo amargo. Era más dinero del que yo veía junto en 6 meses de mi modesta pensión. Hugo se recostó en su silla, esa misma silla donde solía sentarse cuando tenía 8 años y yo la ayudaba con las tareas de matemáticas. Ahora la ocupaba como si fuera el dueño de la casa, como si hubiera olvidado que cada centímetro de estas paredes había sido pagado con mi sudor y mis lágrimas. Mamá, no es solo el vuelo, explicó Vanessa por primera vez en toda la conversación, su voz sonando extrañamente nerviosa. También está el hotel, las comidas, las excursiones. En total, cada persona gastaría como $4000. $4000. Yo había criado 3 hijos con menos dinero del que ellos querían gastar en una semana de vacaciones. Recordé esas navidades cuando les compraba un solo juguete a cada uno y ellos saltaban de alegría como si hubieran recibido todo el catálogo de jugueterías. Recordé esos cumpleaños cuando hacía tortas caseras porque no podía pagar las de la pastelería, y ellos decían que las mías sabían mejor que cualquier otra. Entiendo, murmuré,
sintiendo como mi corazón se encogía en mi pecho como una paz al sol. Es mucho dinero. Mónica intercambió una mirada rápida con Hugo. Era una de esas miradas que yo había aprendido a reconocer durante los últimos años, llena de significados ocultos y planes que no incluían mi opinión. Mónica siempre había sido así, desde el primer día que la conocí. Educada en la superficie, pero con esa frialdad calculadora que me recordaba a las mujeres que trabajaban en los bancos cuando yo iba a pagar las mensualidades de la casa. Recordé el día que Hugo me la presentó. Llegó a casa vestida con un traje sastre color crema, tacones que hacían ruido contra el piso de cerámica de mi cocina, y esa manera de mirar mi hogar como si estuviera evaluando cada mueble, cada adorno, cada grieta en la pared. Desde ese primer momento supe que ella venía de un mundo diferente, un mundo donde las madres no trabajaban en fábricas textiles ni vendían empanadas los fines de semana. Bueno, mamá, dijo Hugo, y su tono cambió ligeramente, volviéndose más suave pero también más condescendiente. Si quieres acompañarnos, obviamente tendrías que pagar tu parte. Somos adultos. Cada quien se hace cargo de sus gastos. Cada quien se hace cargo de sus gastos. Qué fácil era decir eso cuando tienes un trabajo que te paga en un mes lo que a mí me duraba un año entero. Qué fácil era ser tan desprendido con el dinero cuando nunca habías tenido que elegir entre comprar medicina o comprar comida. Miré a Hugo y por un momento vi al niño de 5 años que solía esperarme en la ventana cuando yo regresaba del trabajo. El mismo niño que corría hacia mí gritando «Mamá llegó», y se colgaba de mi falda como si fuera lo más importante del mundo. El mismo niño que una vez me dibujó en una hoja de papel como una superheroína con una capa roja, porque según él, yo era la mujer más fuerte del universo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me miraba como si fuera una carga? Luciano, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. Es que, mamá, nosotros ya somos independientes. Ya no podemos estar pagándote todo como cuando éramos niños. Como cuando eran niños. Como si yo hubiera sido la beneficiada en esa ecuación. Como si ellos me hubieran hecho un favor al dejarme trabajar 18 horas al día para mantenerlos. Claro, dije, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Lo entiendo perfectamente. Pero no lo entendía. No entendía cómo los niños que una vez se acurrucaban conmigo cuando tenían pesadillas ahora me hablaban como si fuera una extraña. No entendía cómo los mismos hijos que lloraban cuando me iba a trabajar ahora parecían aliviados cuando terminaban sus visitas obligatorias los domingos. Vanessa jugueteaba con su anillo de matrimonio, ese anillo de oro blanco que había costado más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su esposo tenía un buen trabajo en una empresa de seguros, vivían en una casa de 2 pisos en un barrio residencial, y tenían 2 autos nuevos estacionados en su garaje. Pero ahí estaba, sentada en mi mesa, actuando como si $4,000 fueran una fortuna imposible de alcanzar para su madre. Además, añadió Mónica, tocándose el collar de perlas que llevaba puesto, el resort es muy exclusivo. Tienen spa, campo de golf, restaurantes de comida internacional. No es el tipo de lugar donde todos se sentirían cómodos. No era el tipo de lugar donde yo me sentiría cómoda. Eso era lo que realmente quería decir. No era el tipo de lugar para una vieja que había trabajado en una fábrica toda su vida, que compraba su ropa en tiendas de descuento y que nunca había pisado un restaurante que costara más de $10 por plato. Entonces, ¿qué dices?, preguntó Hugo, cortando otro pedazo de carne. ¿Te animas a acompañarnos? Sería lindo tener a toda la familia junta. Lo miré a los ojos, esos ojos que habían heredado de su padre, esos ojos que una vez me miraban con adoración absoluta cuando yo llegaba cansada del trabajo pero aún tenía energía para jugar con ellos. Ahora esos mismos ojos me miraban con una mezcla de obligación y fastidio apenas disimulado. No puedo, dije simplemente. No tengo ese dinero. La mentira salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió. Sí tenía el dinero. Tenía exactamente $8,000 ahorrados en el banco, dinero que había juntado centavo a centavo durante los últimos 10 años. Era mi fondo de emergencia, mi seguridad para cuando llegara el día en que ya no pudiera valerme por mí misma. Pero no iba a gastarlo en un capricho, y definitivamente no iba a gastarlo para sentirme como una intrusa en las vacaciones de mi propia familia. Bueno, dijo Mónica con esa sonrisa falsa que ya me tenía harta. Entonces supongo que tendrás que quedarte. Será una lástima, pero así son las cosas.
Será una lástima. Como si realmente fuera una lástima para ella. Como si no hubiera estado esperando exactamente esta respuesta desde el momento en que Hugo mencionó el precio de los vuelos. Mónica nunca me había querido. Desde el primer día había visto en mí una competencia por la atención de Hugo, como si un hijo no pudiera amar a su esposa y a su madre al mismo tiempo. Vi cómo intercambiaba otra mirada con Hugo, una mirada de satisfacción apenas contenida. Habían logrado lo que querían sin tener que decírmelo directamente. Habían encontrado la manera elegante de excluirme, de hacerme sentir que la decisión había sido mía. Sí, concordé, sintiendo algo extraño moviéndose en mi pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me quedaré. Hugo terminó de cenar y se limpió las manos en la servilleta como si el tema hubiera quedado zanjado para siempre. Vanessa recogió su plato sin mirarme a los ojos. Luciano bostezó y dijo que tenía que irse temprano porque tenía trabajo al día siguiente. Los vi irse uno por uno. Escuché sus autos arrancar de la entrada de mi casa, escuché el silencio que se instaló después de que se fueron. Me quedé sentada en la mesa del comedor, mirando los platos sucios que habían dejado atrás, como siempre hacían. Como si yo fuera la empleada doméstica y no la madre que les había dado la vida. Esa noche, mientras lavaba los platos en el fregadero que había instalado Teodoro con sus propias manos hacía más de 20 años, tomé una decisión. No iba a seguir permitiendo que me trataran como si fuera invisible. No iba a seguir aceptando migajas de cariño cuando yo les había dado mi vida entera. Al día siguiente, Hugo me llamó temprano. Su voz sonaba diferente, más animada, como si hubiera dormido muy bien después de haberme descartado de sus planes familiares. «Mamá, ya compramos los boletos», me dijo sin preámbulos. «Nos vamos el próximo viernes. Estaremos fuera 2 semanas». 2 semanas en el paraíso mientras yo me quedaba sola en casa, contando los días hasta que regresaran con fotos de playas que nunca conocería y historias de comidas que nunca probaría. «Qué bueno», dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. «Que se diviertan mucho». «Por cierto», continuó Hugo al teléfono, y algo en su tono me hizo detenerme mientras secaba una taza, «necesito que me des los números de tu tarjeta de crédito». Se me cayó la taza. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el piso de la cocina resonó como un disparo en el silencio de la mañana. Me quedé mirando los pedazos esparcidos, esa taza celeste que había comprado hace 10 años en una venta de garaje y que usaba todas las mañanas para tomar mi café. «¿Para qué necesitas los números de mi tarjeta?», pregunté, agachándome para recoger los fragmentos con manos que de repente temblaban. «Es solo por precaución», explicó con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «Ya sabes, por si hay alguna emergencia mientras estamos de viaje. Tu tarjeta tiene un límite alto, y la mía está un poco comprometida este mes con otros gastos». Mi tarjeta tenía un límite alto porque yo nunca la usaba. Había trabajado durante años para construir un buen historial crediticio, pagando religiosamente cada mes, manteniendo mi deuda en cero. Era mi orgullo secreto, esa tarjeta que me había costado tanto obtener cuando era una viuda joven sin más ingresos que mi trabajo en la fábrica. «Hugo, no entiendo por qué necesitarías mi tarjeta si ya compraron todo», dije, sintiendo una presión extraña en el pecho. «Mamá, no seas paranoica. Es solo por si acaso. Además, técnicamente eres parte de la familia. Si hay algún problema, sería tu responsabilidad ayudar». Mi responsabilidad. Siempre había sido mi responsabilidad. Cuando eran niños y se enfermaban, era mi responsabilidad faltar al trabajo para cuidarlos. Cuando necesitaban útiles escolares caros, era mi responsabilidad trabajar horas extras para pagarlos. Cuando Hugo quiso estudiar en una universidad privada, era mi responsabilidad conseguir un segundo trabajo para costear sus estudios. Pero nunca había sido su responsabilidad llamarme cuando no necesitaban algo. Nunca había sido su responsabilidad preguntarme cómo estaba, si necesitaba ayuda, si me sentía sola en esta casa que cada día se volvía más grande y más silenciosa. «Está bien», dije finalmente, porque era más fácil ceder que pelear. «Pero solo para emergencias». Le di los números. Cada dígito salió de mi boca como si estuviera entregando pedazos de mi alma. Hugo los anotó rápidamente, me dio las gracias de manera mecánica, y colgó sin preguntarme cómo había dormido o si necesitaba algo del supermercado. Los siguientes días pasaron como una película en cámara lenta. Hugo, Mónica,
Vanessa y Luciano andaban por la casa con esa energía frenética de las personas que están a punto de irse de vacaciones. Maletas abiertas en el suelo, ropa esparcida por todas partes, conversaciones emocionadas sobre las actividades que harían y los lugares que visitarían. Yo los observaba desde la periferia, como una sombra en mi propia casa. Nadie me pedía opinión sobre qué ropa llevar. Nadie me mostraba las fotos del resort en internet. Nadie parecía recordar que yo existía, excepto cuando necesitaban que lavara algo o preparara la cena. El jueves por la noche, víspera de su partida, toda la familia se reunió en mi casa para una cena de despedida. Mónica trajo una botella de vino espumoso que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante una semana. Luciano llegó con su nueva novia, una chica llamada Eulalia que trabajaba en marketing y que me saludó con esa cortesía fría de las personas que han decidido que no vale la pena conocerte. Brindemos, dijo Hugo, levantando su copa, por estas vacaciones familiares que tanto necesitábamos. Vacaciones familiares. Como si yo no fuera parte de la familia. Como si los últimos 62 años de mi vida, 20 de ellos dedicados completamente a criarlos, no me hubieran ganado el derecho a ser incluida en esa definición. Todos brindaron. El sonido de las copas chocando resonó en el comedor como campanas de una iglesia lejana. Yo levanté mi vaso de agua, porque nunca había aprendido a tomar alcohol, y fingí que el brindis también incluía mi bienestar. Mamá, dijo Vanessa después del brindis, ¿estarás bien aquí sola? Quiero decir, son 2 semanas completas. Era la primera vez en días que alguien me dirigía la palabra directamente, y por un momento sentí una chispa de esperanza. Tal vez si se preocupaban por mí. Tal vez si les importaba dejarme sola. Claro que estará bien, intervino Mónica antes de que yo pudiera responder. Rosaura es una mujer muy independiente. Además, le vendrá bien tener la casa para ella sola por un tiempo. Podrá relajarse, ver sus programas de televisión, hacer lo que quiera sin tener que preocuparse por nadie más. Hacer lo que quisiera. Como si yo tuviera una vida llena de actividades emocionantes esperándome. Como si mis días no fueran ya una sucesión interminable de horas vacías, llenadas únicamente por las novelas de la tarde y las llamadas telefónicas esporádicas de alguna vecina igual de sola que yo. Sí, dije, manteniendo mi sonrisa fija en su lugar, estaré perfectamente bien. La cena continuó con conversaciones sobre los planes del viaje. Hugo describía las excursiones que tenían planeadas: buceo, paseos en catamarán, cenas en restaurantes con vista al mar. Mónica hablaba del spa donde se haría masajes todos los días. Vanessa mostraba fotos en su teléfono de los vestidos nuevos que había comprado especialmente para el viaje. Luciano y Eulalia planificaban pasar sus días en la playa, leyendo libros y tomando cócteles tropicales. Todos tenían sueños, todos tenían expectativas, todos tenían algo que esperar con ansias. Yo solo tenía 2 semanas de silencio por delante. Después de la cena, mientras yo recogía los platos como siempre, Hugo se acercó a mí en la cocina. Por un momento pensé que tal vez venía a agradecerme por la cena, o tal vez a disculparse por haberme excluido del viaje. Mamá, dijo en voz baja, mañana salimos muy temprano. Probablemente no te vamos a ver antes de irnos. Entiendo, respondí, siguiendo lavando los platos. Y otra cosa, añadió, y algo en su tono me hizo voltear a mirarlo. Necesito que tengas tu teléfono siempre prendido. Por si necesitamos contactarte por algo de la tarjeta. Por algo de la tarjeta. No por si me enfermaba. No por si tenía una emergencia. No por si me sentía sola y necesitaba escuchar la voz de uno de mis hijos. Solo por si había algún problema con mi tarjeta de crédito. Por supuesto, dije, secándome las manos en el delantal que había cosido yo misma hacía 5 años. Hugo asintió y se fue a la sala donde todos seguían hablando y riendo. Yo terminé de lavar los platos en silencio, escuchando sus voces alegres que llegaban desde el comedor como ecos de una vida en la que yo ya no tenía lugar. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado grande, demasiado llena de recuerdos de cuando era un hogar y no solo un lugar donde dormir. Miré las fotos en la repisa, esas fotos donde mis hijos todavía me sonreían con amor genuino. Hugo a los 10 años, abrazándome después de su primera comunión. Vanessa a los 15, modelando el vestido rojo que yo le había cosido para su graduación. Luciano a los 12,
cargando el trofeo de fútbol que había ganado y señalándome en las gradas como si yo fuera la persona más importante en ese estadio. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo había pasado de ser su heroína a ser su carga? ¿Cuándo había dejado de ser mamá para convertirme en solo Rosaura, la vieja que vivía en la casa donde habían crecido? Me fui a dormir con una sensación extraña en el estómago, como si algo malo estuviera a punto de pasar. Pero no podía imaginar que, después de todo, ¿qué podía ser peor que darme cuenta de que mis propios hijos ya no me necesitaban, ya no me querían, ya no me consideraban parte de su familia? Al día siguiente me despertaría para descubrir que siempre hay algo peor. Me desperté el viernes a las 6 de la mañana, como todos los días durante los últimos 40 años. Era una costumbre que mi cuerpo ya no podía romper, aunque ya no tuviera que levantarme temprano para ir a trabajar. Escuché ruidos en la entrada de la casa, maletas rodando sobre el piso de cerámica, voces susurrando para no despertarme. ¡Qué considerados!, pensé con amargura, preocupándose por mi sueño justo cuando se van de vacaciones sin mí. Me quedé en la cama, fingiendo dormir, escuchando cómo cargaban el equipaje en los autos. Escuché la voz de Hugo dando instrucciones, la risa nerviosa de Mónica, los pasos apresurados de Vanessa. Durante 20 minutos, mi casa se llenó de la energía de las personas que están a punto de comenzar una aventura. Luego, silencio. Se habían ido sin despedirse. Ni siquiera habían tocado la puerta de mi habitación para decir adiós. Después de todo lo que había sacrificado por ellos, después de toda una vida dedicada a su bienestar, no merecía ni 5 minutos de su tiempo para una despedida decente. Me levanté y caminé hasta la ventana. Vi las marcas de las llantas en el pavimento húmedo, las únicas evidencias de que mis hijos habían estado ahí. El resto de la calle estaba desierta, como mi corazón. Preparé mi café matutino en una taza nueva, ya que la de ayer había terminado hecha pedazos en el piso. Me senté en la mesa del comedor, en el mismo lugar donde días atrás me habían explicado que no podía acompañarlos porque no tenía dinero suficiente. La ironía me dolía más que el café caliente cuando se me derramó sobre la mano. El día pasó lentamente, como todos mis días desde que me jubilé. Vi mis programas de televisión, regué las plantas del jardín, preparé una comida para una sola persona. A las 3 de la tarde sonó mi teléfono. Era un mensaje de Hugo desde el aeropuerto. Ya estamos embarcando. El vuelo sale a tiempo. Te llamamos cuando lleguemos. Ni siquiera un te quiero o cuídate mucho. Solo información práctica, como si fuera su secretaria y no su madre. Pasaron 2 días sin noticias. El domingo por la mañana, mientras regaba las flores que Teodoro había plantado antes de morir, sonó mi teléfono. Era Mónica. Su voz sonaba extrañamente emocionada. Rosaura, ¿cómo estás? Te llamo para contarte que esto es un paraíso. El hotel es increíble, las habitaciones tienen vista al mar, la comida es exquisita. Qué bueno, dije, sintiendo como cada palabra era como sal en una herida abierta. Me alegro de que lo estén pasando bien. Ayer fuimos a bucear. Hugo vio una mantarraya gigante. Y Vanessa se bronceó junto a la piscina todo el día. Luciano y Eulalia no han salido del bar de la playa desde que llegamos. Me estaba dando un recuento detallado de todo lo que yo me estaba perdiendo. Era como si quisiera asegurarse de que entendiera exactamente lo maravilloso que era este viaje del cual había sido excluida. Suena hermoso, logré decir. Lo es. Oh, y otra cosa. Hugo quiere que sepas que tal vez necesitemos usar tu tarjeta para algunas cosas extras. Ya sabes, el resort tiene actividades que no están incluidas en el paquete. Actividades extras. Con mi dinero. Dinero que yo había ahorrado trabajando en una fábrica mientras ellos crecían en comodidad, dinero que había juntado centavo a centavo para mi vejez, dinero que ahora querían gastar en lujos que yo nunca podría permitirme. ¿Qué tipo de actividades?, pregunté. Bueno, hay un tour en helicóptero que cuesta $500 por persona. Y también queremos ir a cenar a un restaurante submarino que está en otra isla. Luciano quiere alquilar una moto acuática. Vanessa vio unos aretes de perlas en la tienda del hotel que están preciosos. $500 por persona para un tour en helicóptero. Eso era más de lo que yo gastaba en comida durante 2 meses. Y ellos lo mencionaban como si fuera algo trivial, como comprar una revista en el kiosco. Mónica, dije lentamente, ese dinero es para mis emergencias. Ay, Rosaura.
No seas tan dramática. No es como si fueras a necesitarlo inmediatamente. Además, técnicamente es dinero de la familia. Hugo siempre ha sido muy responsable con las finanzas. Hugo siempre había sido responsable con las finanzas porque nunca había tenido que preocuparse por el dinero. Desde niño, yo me había encargado de que nunca le faltara nada. Nunca había tenido que elegir entre pagar la luz o comprar medicina. Nunca había tenido que usar la misma ropa durante años porque no podía permitirse comprar nueva. Está bien, dije, porque pelear por teléfono era inútil. Pero solo para emergencias reales. Perfecto. Sabía que entenderías. Eres la mejor suegra del mundo. La mejor suegra del mundo. La que pagaba por lujos que no podía permitirse para personas que ni siquiera habían tenido la cortesía de despedirse de ella. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante 1 hora. Luego hice algo que no había hecho en años. Lloré. Lloré por la soledad, por la humillación, por la sensación de haber criado a 3 extraños que compartían mi sangre pero no mi corazón. El lunes por la mañana sonó mi teléfono a las 8. Era el banco. Señora Rosaura Mendoza, dijo una voz femenina muy profesional. La llamamos para confirmar algunas transacciones en su tarjeta de crédito que nos parecen inusuales. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de transacciones?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tenemos varios cargos desde ayer por la noche. Un tour en helicóptero por $2,000, una cena en un restaurante por $1,500, compras en tiendas por $3,000, y esta mañana temprano, 4 boletos de avión en primera clase por un total de $32,000. $32,000. Era más dinero del que yo veía junto en 5 años. Era más dinero del que había gastado en toda mi vida. Era todo mi fondo de emergencia y más. Los boletos de avión, dije con voz temblorosa. ¿Para dónde son? Para un vuelo de Cancún a París, señora. Salida mañana por la noche. París. Habían usado mi tarjeta para comprarse un viaje extra a París. Sin preguntarme. Sin avisarme. Habían tomado mi dinero como si fuera suyo, como si yo no fuera más que un banco personal del cual podían retirar fondos a voluntad. Señora, continuó la empleada del banco, ¿autoriza usted estas transacciones? No, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en años. No autorizo ninguna de esas transacciones. Quiero reportarlas como fraude. Muy bien, señora. Vamos a bloquear su tarjeta inmediatamente y a reversar todos los cargos. ¿Tiene usted la tarjeta en su posesión? Sí, la tengo aquí conmigo. Era mentira. Les había dado los números a Hugo. Pero técnicamente la tarjeta física estaba en mi billetera. Perfecto. Los cargos serán reversados en las próximas 24 horas. ¿Desea que le enviemos una nueva tarjeta? Sí, por favor. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil durante varios minutos. Luego, algo extraño pasó. En lugar de sentirme peor, me sentí mejor. Por primera vez en años, había dicho no. Por primera vez en décadas, había puesto mis necesidades antes que las de mis hijos. Sabía lo que venía después. Sabía que en pocas horas mi teléfono sonaría y Hugo estaría furioso del otro lado de la línea. Sabía que me acusarían de ser mala madre, de ser egoísta, de arruinar sus vacaciones. Pero por primera vez en mi vida, no me importaba. Me serví otra taza de café, me senté en mi sillón favorito, y esperé. No tuve que esperar mucho. El teléfono sonó a las 2 de la tarde, exactamente cuando estaba viendo mi novela favorita. La protagonista acababa de descubrir que su marido la había estado engañando con su mejor amiga durante años. ¡Qué ironía!, pensé, mientras pausaba el televisor para contestar. Mamá, ¿qué diablos hiciste? La voz de Hugo atravesó el auricular como un grito de guerra. Podía escuchar ruido de fondo, voces alteradas, el sonido del mar, música tropical que contrastaba dramáticamente con su tono furioso. Hola, Hugo, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Cómo van las vacaciones? No te hagas la tonta conmigo. Cancelaste la tarjeta. Estamos varados en el aeropuerto de Cancún porque los boletos a París fueron rechazados. París. Entonces era cierto. Habían planeado extender sus vacaciones una semana más, a mi costa, sin siquiera consultarme.
Habían decidido que mi dinero era suyo, que mis ahorros de toda una vida eran su fondo personal para caprichos. No cancelé la tarjeta, dije, sorprendiéndome de lo tranquila que sonaba mi voz. Reporté un fraude. ¿Fraude? ¿Cómo que fraude? Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Pero no eres mi dueño. Se hizo un silencio del otro lado de la línea. Era probable que Hugo nunca hubiera escuchado esa palabra salir de mi boca. No había sido una palabra prácticamente ausente de mi vocabulario durante los últimos 30 años cuando se trataba de mis hijos. Mamá, cambió su tono, volviéndose más manipulador. No entiendes. Era una oportunidad única. Los boletos a París estaban en oferta especial, solo por hoy. Íbamos a llevarte algo muy bonito desde allá. Me ibas a llevar algo bonito con mi propio dinero. Bueno, técnicamente sí, pero... Hugo, gastaste $32,000 sin mi permiso. Eso es más dinero del que yo veo junto en 5 años. Escuché voces de fondo. Mónica gritando algo sobre hoteles llenos y vuelos cancelados. Vanessa llorando porque había perdido la oportunidad de conocer la Torre Eiffel. Luciano maldiciendo en voz alta. Mamá, por favor. La voz de Hugo ahora sonaba desesperada. Necesitamos que llames al banco y les digas que fue un error. ¿Qué si autorizaste las compras? No. Otra vez esa palabra. Salía de mi boca con una facilidad nueva, como si hubiera estado esperando años para ser pronunciada. ¿Cómo que no? No voy a mentir al banco. No voy a autorizar gastos que no aprobé. Y definitivamente no voy a permitir que usen mi dinero para lujos que yo nunca podré permitirme. Eres nuestra madre. Se supone que nos apoyes. Los apoyé durante 40 años. Les di todo lo que tenía. Trabajé 18 horas al día para que pudieran estudiar. Vendí mis joyas para pagar sus uniformes escolares. Comí frijoles durante meses para poder comprarles zapatos nuevos. ¿Y cómo me pagan? Excluyéndome de las vacaciones familiares y robando mi dinero. No es robar. Es dinero de la familia. No, Hugo. Es mi dinero. Dinero que gané trabajando mientras ustedes dormían. Dinero que ahorré centavo a centavo para mi vejez. Dinero que necesito para cuando ya no pueda valerme por mí misma. Escuché que Mónica le arrebataba el teléfono a Hugo. Rosaura, su voz sonaba venenosa. No puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Mi familia? Mi familia no me habría excluido del viaje. Mi familia no habría usado mi dinero sin permiso. Mi familia me habría tratado con respeto. Eres una vieja egoísta. Siempre has sido una egoísta. Por eso Hugo tuvo que casarse conmigo, porque necesitaba una mujer de verdad en su vida. Esas palabras me dolieron más que una bofetada. Pero también me liberaron. Por fin Mónica había mostrado su verdadero rostro. Había dicho lo que realmente pensaba de mí. Mónica, dije con una voz que no reconocí como mía, en una hora vas a estar rogándole a tu esposo que arregle las cosas conmigo. Porque sin mi tarjeta de crédito, van a tener que encontrar la manera de pagar el hotel por cuenta propia. No nos amenaces. No es una amenaza. Es un hecho. Ahora, si me disculpas, tengo cosas más importantes que hacer que escuchar a una mantenida gritarme por teléfono. Colgué. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Por primera vez en décadas, me había defendido. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades antes que las de otros. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. No contesté. Siguió sonando cada 5 minutos durante las siguientes 2 horas. No contesté ninguna llamada. A las 5 de la tarde, cuando finalmente decidí contestar, era Vanessa quien lloraba del otro lado de la línea. Mamá, por favor, tienes que ayudarnos. El hotel nos está cobrando recargos por día porque extendimos la estadía sin avisar. Hugo tuvo que empeñar su reloj para pagar la cuenta del restaurante de anoche. ¿Y qué quieres que haga yo? Que llames al banco y arregles el problema con la tarjeta. No voy a hacer eso, Vanessa. Pero estamos en problemas. No tenemos suficiente dinero para pagar todo. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de gastar dinero que no era suyo. Mamá, por favor,
Su voz se quebró. Somos tus hijos. Esas palabras, que antes me habrían derretido el corazón, ahora me sonaban huecas. Sí, eran mis hijos. Pero yo también era su madre, y merecía respeto. Vanessa, cuando necesitaste dinero para el enganche de tu casa, yo te presté mis ahorros sin intereses. Cuando Luciano perdió su trabajo hace 2 años, yo pagué sus gastos durante 6 meses. Cuando Hugo quiso expandir su negocio, yo hipotequé esta casa para conseguirle el préstamo. Sí, pero nunca me lo agradecieron. Nunca me pagaron de vuelta. Y ahora, cuando finalmente digo que no, me tratan como si fuera la mala de la película. Es que no entendemos por qué estás actuando así. Estoy actuando como una persona que se respeta a sí misma. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Vanessa siguió llorando, pero sus lágrimas ya no me conmovían como antes. Eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Estaba llorando porque no iba a conseguir lo que quería, no porque entendiera el daño que me habían hecho. Mamá, dijo finalmente, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a hacer lo que hacen todos los adultos responsables cuando gastan más de lo que tienen. Van a encontrar la manera de pagar sus propias cuentas. ¿Y si no podemos? Entonces van a aprender una lección muy valiosa sobre las consecuencias de sus acciones. Colgué nuevamente. Esa noche, mientras preparaba la cena para una sola persona, me di cuenta de algo sorprendente. Me sentía libre. Por primera vez en años, no estaba preocupada por lo que mis hijos necesitaban, por lo que mis hijos querían, por lo que mis hijos pensaban de mí. Estaba preocupada por mí misma. Y eso se sentía bien. El teléfono siguió sonando hasta las 11 de la noche. Después de eso, silencio. Un silencio que me arrulló hasta quedarme dormida en mi sillón favorito, con una sonrisa en los labios que no había tenido en años. Al día siguiente me despertaría para descubrir que mi guerra apenas había comenzado. El martes por la mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza ni arrepentimiento. Era algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Por primera vez en años, había dormido toda la noche sin despertarme preocupada por los problemas de mis hijos. Preparé mi desayuno con calma, disfrutando del silencio de la casa. No había voces exigiendo atención, no había teléfono sonando con peticiones disfrazadas de emergencias. Solo yo, mi café y el sonido de los pájaros en el jardín que Teodoro había plantado con tanto amor. A las 9 sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que me asomé por la ventana antes de abrir. Era un hombre joven vestido con uniforme de mensajería, cargando un sobre grande. «¿Señora Rosaura Mendoza?», preguntó cuando abrí la puerta. «Sí, soy yo. Tengo una entrega urgente para usted. Necesito que firme aquí». Firmé sin pensar mucho. Había aprendido que las sorpresas en mi vida raramente eran buenas. El mensajero se fue y yo me quedé con el sobre las manos, mirando el remitente, un bufete de abogados que no conocía. Adentro había una carta formal, escrita en ese lenguaje legal que siempre me intimidaba. Pero el mensaje era claro: mis hijos me estaban demandando por administración irresponsable de recursos familiares y daño emocional causado por abandono financiero. Me senté en la mesa del comedor, la misma mesa donde hacía una semana Hugo me había dicho que no podía acompañarlos porque no tenía dinero. Ahora me demandaban porque no había querido darles ese mismo dinero que según ellos no tenía. La ironía era tan absurda que casi me hizo reír. Casi. Releí la carta 3 veces antes de entender completamente lo que estaba pasando. Mis hijos, los niños a los que había criado con amor y sacrificio, ahora querían llevarme a los tribunales porque me había atrevido a decir no. El teléfono sonó. Esta vez no era desde el Caribe. El identificador de llamadas mostraba un número local. «Mamá». Era la voz de Hugo, pero sonaba diferente. Más fría, más calculada. «Ya estás en casa», dije. «Sí, regresamos anoche. Tuvimos que comprar boletos de última hora con nuestras propias tarjetas. Nos costó una fortuna». «Me imagino». «Mamá, necesitamos hablar. Hay cosas que aclarar. Acabo de recibir una carta de tus abogados. Creo que ya está todo bastante claro». Se hizo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «Esa carta», dijo finalmente,
Es solo una formalidad. Para proteger los intereses de la familia. ¿Qué familia, Hugo? Porque la familia que yo conocía no se demandaba entre sí. Mamá, no seas dramática. Sabemos que tienes dinero guardado. Sabemos que podrías habernos ayudado y elegiste no hacerlo. Eso tiene consecuencias legales. Consecuencias legales. Mi propio hijo me estaba amenazando con consecuencias legales por no darle mi dinero. Hugo, dije, sintiendo como mi voz se volvía más firme, ese dinero es mío. Lo gané trabajando mientras tú jugabas fútbol en el parque. Lo ahorré mientras tú estudiabas en la universidad que yo te pagué. Es mi seguridad para cuando ya no pueda trabajar. Mamá, eres nuestra responsabilidad. Si algo te pasa, nosotros tendremos que cuidarte. Por eso es justo que compartamos los recursos. Nuestra responsabilidad. Como si fuera una carga que habían heredado contra su voluntad. ¿Y dónde estaba esa responsabilidad cuando no me invitaron al viaje familiar? ¿Dónde estaba cuando usaron mi tarjeta sin permiso? Eso es diferente. No, Hugo. Es exactamente lo mismo. Ustedes quieren mi dinero, pero no me quieren a mí. Colgué antes de que pudiera responder. Una hora después llegó Vanessa. La vi desde la ventana, caminando por el sendero del jardín con esa determinación que había heredado de mí. Cuando era niña, usaba esa misma expresión cuando venía a pedirme permiso para algo que sabía que era incorrecto. Abrí la puerta antes de que tocara. Hola, mamá. Vanessa. ¿Puedo pasar? La dejé entrar, aunque sabía que no venía de visita social. Se sentó en el sofá donde solía acurrucarse conmigo cuando tenía pesadillas, pero ahora su postura era rígida, formal. Mamá, vine a hablar contigo de la situación. ¿Qué situación? Lo que pasó en el viaje. Hugo está muy molesto. Hugo está molesto porque no pudo gastar mi dinero en lujos. No es así, mamá. Estamos preocupados por ti. ¿Preocupados por mí? ¿Desde cuándo? Vanessa bajó la mirada. Al menos tenía la decencia de sentirse incómoda con sus propias mentiras. Mamá, sabemos que has estado diferente últimamente. Más distante. Más rebelde. Rebelde. Como si defenderse fuera un acto de rebeldía. Vanessa, he estado exactamente igual durante los últimos 60 años. La diferencia es que ahora ustedes me ven como realmente soy, una persona con derechos, no solo una fuente de dinero y servicios gratuitos. Eso no es justo. ¿Sabes que no es justo? Que me excluyeran del viaje familiar. Que usaran mi dinero sin permiso. Que ahora me demanden por proteger mis propios ahorros. Vanessa se removió incómoda en el sofá. La demanda no era mi idea, murmuró. Pero tampoco te opusiste. Es que Hugo dice que tienes que entender las consecuencias de tus acciones. ¿Las consecuencias de mis acciones? Vanessa, ¿sabes cuáles fueron las consecuencias de mis acciones durante los últimos 40 años? Que 3 niños crecieran sin conocer la pobreza. Que 3 estudiantes pudieran graduarse sin deudas. Que 3 adultos tuvieran la oportunidad de construir sus propias vidas sin preocupaciones financieras. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque no estaba consiguiendo lo que había venido a buscar. Mamá, solo queremos que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Cómo antes cuándo? ¿Cuando yo trabajaba para ustedes sin recibir nada a cambio? ¿Cuando mis necesidades no importaban? ¿Cuando mi dinero era de ustedes, pero mi presencia era un estorbo? No era así. Sí era así, Vanessa. Y tú lo sabes. Se levantó del sofá con movimientos bruscos. Mamá, si no arreglas esto, las cosas van a ponerse muy feas. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hugo habló con el abogado. Dice que podemos demostrar que no estás en condiciones de manejar tu dinero. Que tu comportamiento errático es evidencia de problemas mentales. Problemas mentales. Querían declararme incapaz mental para quitarme el control de mi dinero. Vanessa, dije, y mi voz sonó tan fría que hasta yo me sorprendí. Sal de mi casa. Mamá. Ahora. Se fue sin decir una palabra más.
La vi alejarse por el sendero, sus tacones haciendo ruido contra las piedras que yo había puesto una por una cuando ella tenía 10 años y me ayudaba en el jardín. Cerré la puerta y me recosté contra ella. Mis propios hijos no solo querían mi dinero, sino que estaban dispuestos a declararme loca para conseguirlo. Por primera vez desde que había comenzado esta guerra, sentí miedo. Pero también sentí algo más fuerte que el miedo: determinación. Si querían pelear, íbamos a pelear. Pero esta vez, yo no iba a perder. Esa tarde hice algo que no había hecho en más de 20 años. Fui al centro de la ciudad sola. Me puse mi mejor vestido, el verde que había comprado para la boda de Vanessa y que solo usaba en ocasiones especiales. Me pinté los labios con el lápiz labial que guardaba en el fondo del cajón, y salí de casa con una determinación que no sentía desde mis años de juventud. Necesitaba un abogado. Si mis hijos querían jugar con las reglas del sistema legal, yo también iba a aprender esas reglas. Caminé por las calles del centro recordando cuando solía venir aquí todos los días para trabajar en la fábrica textil. Las tiendas habían cambiado, los edificios se veían más modernos, pero la esencia del lugar seguía siendo la misma. Era aquí donde había construido mi vida después de la muerte de Teodoro, donde había demostrado que una mujer sola podía salir adelante con trabajo y dignidad. Entré al edificio donde tenía las oficinas el licenciado Ismael Herrera, un abogado que conocía de reputación porque había ayudado a mi vecina doña Carmen cuando sus hijos intentaron vender su casa sin su consentimiento. Era un hombre mayor, de mi generación, que entendía lo que significaba trabajar por cada centavo. La secretaria me hizo esperar 30 minutos, pero no me importó. Había esperado 60 años para defenderme. 30 minutos más no harían diferencia. Señora Mendoza, me dijo el licenciado Herrera cuando finalmente me recibió en su oficina. Doña Carmen me había comentado que usted era una mujer trabajadora y honesta. ¿En qué puedo ayudarla? Le conté toda la historia. Desde el viaje del que fui excluida hasta el uso no autorizado de mi tarjeta de crédito, desde las llamadas amenazantes hasta la demanda que había recibido esa mañana. El licenciado Herrera me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Señora Mendoza, dijo cuando terminé mi relato, ¿tiene usted algún problema de salud mental diagnosticado? Ninguno. Estoy perfectamente cuerda. ¿Consume alcohol o drogas? No bebo alcohol ni fumo. Lo más fuerte que tomo es té de manzanilla. ¿Tiene deudas o problemas financieros? Al contrario. Tengo ahorros, mi casa está pagada, y mi única deuda es la tarjeta de crédito que mantengo en ceros cada mes. El licenciado sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Entonces sus hijos van a tener un problema muy grande si intentan declararla incapaz. Usted muestra todos los signos de una persona mentalmente competente que simplemente se cansó de ser maltratada. ¿Qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, vamos a responder su demanda con una contrademanda por uso no autorizado de tarjeta de crédito. Eso es un delito federal. Segundo, vamos a establecer medidas preventivas para proteger sus activos. Tercero, si realmente quiere enviar un mensaje claro, podemos considerar cambiar su testamento. Cambiar mi testamento. No había pensado en eso, pero tenía sentido. Si mis hijos me veían solo como una fuente de herencia futura, tal vez era hora de que supieran que esa herencia no estaba garantizada. ¿Qué implicaría cambiar el testamento? Usted podría dejar sus bienes a organizaciones benéficas, establecer un fideicomiso con condiciones específicas, o simplemente excluir a quienes la han maltratado. Es su dinero, señora Mendoza. Usted decide qué hacer con él. Salí de la oficina del licenciado Herrera con una copia de mi nueva contrademanda y una cita para la siguiente semana para redactar un nuevo testamento. Por primera vez en días, me sentía en control de mi propia vida. Cuando llegué a casa, había 3 autos estacionados en mi entrada. Hugo, Vanessa y Luciano estaban sentados en los escalones de mi porche, esperándome. Sus caras mostraban una mezcla de preocupación y fastidio que me resultó familiar. Mamá, dijo Hugo levantándose cuando me vio llegar, ¿dónde andabas? Llevamos 2 horas esperándote. Andaba arreglando mis asuntos, respondí, subiendo los escalones con la dignidad de alguien que por fin conoce su propio valor. ¿Qué asuntos?, preguntó Vanessa. Asuntos legales. La expresión de Hugo cambió inmediatamente. Mamá, espero que no hayas hecho ninguna tontería.
¿Tontería como demandar a mi propia madre? ¿Tontería como usar su tarjeta de crédito sin permiso? ¿Tontería como amenazarla con declararla mentalmente incapaz? Luciano, que había permanecido callado hasta ese momento, se acercó a mí. Mamá, vinimos a hablar. A tratar de arreglar las cosas. ¿Ahora quieren arreglar las cosas? Después de demandarme. La demanda se puede retirar, dijo Hugo rápidamente. Si llegas a un acuerdo razonable. Un acuerdo razonable. Quería negociar conmigo como si fuera un adversario comercial y no su madre. ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, Hugo intercambió miradas con sus hermanos. Pensábamos que podrías establecer un fondo familiar. Una cuenta donde pongas una parte de tus ahorros para emergencias de cualquiera de nosotros. ¿Y quién administraría ese fondo? Nosotros, dijo Vanessa como si fuera obvio. Somos más jóvenes, entendemos mejor las finanzas modernas. Querían que les diera mi dinero y que ellos decidieran cómo gastarlo. Querían convertirse en mis administradores financieros voluntarios. ¿Y qué recibo yo a cambio? Nuestro cariño, dijo Luciano, y por un momento sonó como el niño dulce que había sido. Una familia unida. La tranquilidad de saber que estamos ahí para ti. ¿Cómo estuvieron ahí para mí cuando me excluyeron del viaje? Eso fue diferente, mamá, suspiró Hugo. No podíamos permitirnos pagar por ti también. Pero sí podían permitirse gastar mi dinero en boletos a París. Eso era una oportunidad única. Y yo también. Soy una oportunidad única de tener una madre que los ama, pero ustedes la están desperdiciando. Vanessa comenzó a llorar otra vez. Sus lágrimas ya no me conmovían como antes, pero aún me dolían. Mamá, ¿por qué estás siendo tan cruel con nosotros? ¿Cruel? Vanessa, ¿sabes qué es cruel? Que tu propia familia te trate como si fueras invisible. Que tus hijos usen tu dinero sin permiso. Que te amenacen con quitarte tu autonomía porque te atreviste a decir no. Solo queremos lo mejor para ti. No, dije, y mi voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía. Quieren lo mejor para ustedes. Siempre han querido lo mejor para ustedes. Y yo siempre se los he dado, hasta que ya no me quedó nada que dar. Todavía tienes dinero en el banco, murmuró Luciano. Sí, tengo dinero en el banco. Mi dinero. Dinero que gané con mi trabajo, que ahorré con mi sacrificio, que necesito para mi vejez. Y por primera vez en mi vida, voy a gastarlo en mí misma. Hugo se acercó un paso más, y por un momento vi un destello de la desesperación que había estado ocultando detrás de su arrogancia. Mamá, si no arreglamos esto, las cosas van a ponerse muy feas entre nosotros. Ya están feas, Hugo. Pero esa responsabilidad es suya, no mía. ¿Qué quiere decir eso? Saqué los papeles que había traído de la oficina del abogado. Significa que mañana van a recibir una contrademanda por uso fraudulento de tarjeta de crédito. Significa que voy a pelear cada acusación que hagan contra mí con toda la fuerza de la ley. Y significa que la próxima semana voy a cambiar mi testamento. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el viento moviendo las hojas del árbol que Teodoro había plantado cuando Hugo era bebé. ¿Nos vas a desheredar?, preguntó Vanessa en un susurro. Voy a dejar mi dinero a quien realmente me valore, respondí. Todavía no he decidido si eso incluye a alguno de ustedes. Los vi alejarse en silencio, como sombras que se desvanecen al amanecer. Sus autos arrancaron uno tras otro, dejando marcas en el pavimento y un vacío en mi pecho que no sabía si era tristeza o alivio. Me quedé parada en el porche durante varios minutos, respirando el aire fresco de la tarde y sintiendo el peso de las decisiones que acababa de tomar. Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento, sino por una mezcla extraña de miedo y liberación. Por primera vez en décadas, no sabía qué vendría después. Siempre había sido fácil predecir mi futuro, trabajar para mis hijos, sacrificarme por mis hijos, existir para mis hijos. Ahora que había cortado esas cadenas, el horizonte se veía infinito y aterrador. El miércoles por la mañana, mientras tomaba mi café en la mesa del comedor, sonó el teléfono. Era una voz que no reconocí inmediatamente. «¿Señora Rosaura?» «Habla Mónica». La voz de mi nuera sonaba diferente. Más suave, más humilde. Había perdido esa arrogancia que la caracterizaba.
Mónica. Señora Rosaura, ¿podemos hablar? Me gustaría venir a verla. ¿Para qué? Para disculparme. Para tratar de arreglar las cosas. Era la primera vez en 10 años que Mónica mencionaba la palabra disculparme en una conversación conmigo. Está bien. Puedes venir. Llegó una hora después, sola, sin Hugo. Llevaba puesto un vestido sencillo color gris, sin las joyas ostentosas que normalmente lucía. Se veía más joven, más vulnerable, menos como la mujer calculadora que había aprendido a temer. Señora Rosaura, dijo tan pronto como se sentó en la sala, sé que he sido terrible con usted. Continúa. Cuando conocí a Hugo, él hablaba tanto de usted, de cómo había sacrificado todo por sus hijos, de cómo era la mujer más fuerte que conocía. Y yo me sentí celosa. Era la primera vez que alguien en esta familia admitía sus verdaderos sentimientos. ¿Celosa de qué? De la relación que tenía con Hugo. Él la respetaba tanto, la admiraba tanto. Yo vengo de una familia donde las madres son diferentes, distantes, frías. No entendía cómo una madre podía ser tan importante en la vida de un hombre adulto. Así que decidiste alejarme de él. Sí, admitió, y su voz se quebró ligeramente. Pensé que si lograba que Hugo me viera como la mujer más importante en su vida, sería más feliz. Pero me di cuenta de que solo logré convertirlo en alguien que no reconozco. La miré a los ojos por primera vez en años. Detrás de toda esa frialdad había una mujer insegura que había cometido errores terribles por miedo. Mónica, Hugo sabe que estás aquí. No. Él está furioso conmigo por venir. Dice que usted solo está actuando así para manipularnos, que va a cambiar de opinión cuando se dé cuenta de lo que está perdiendo. ¿Y tú qué piensas? Pienso que Hugo no conoce a su madre tan bien como cree. Pienso que usted tiene más dignidad de la que cualquiera de nosotros le ha dado crédito. Y pienso que si perdemos a la única persona que realmente nos ha amado sin condiciones, nunca nos lo vamos a perdonar. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba esa honestidad de Mónica. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque anoche vi a Hugo llorar. En 10 años de matrimonio, nunca lo había visto llorar. Estaba leyendo una carta que usted le escribió cuando se graduó de la universidad, una carta que había guardado en su escritorio durante todos estos años. Y se dio cuenta de que había perdido a la persona más importante de su vida por dinero. Una carta que le escribí cuando se graduó. Recordaba esa carta. Le decía lo orgullosa que estaba de él, lo mucho que lo amaba, cuánto esperaba que fuera feliz en su nueva vida adulta. Le prometía que siempre estaría ahí para él, sin importar qué pasara. Todavía la tiene. La tiene enmarcada en su oficina, junto con fotos de cuando era niño, de cuando usted lo llevaba a sus juegos de fútbol, de cuando lo ayudaba con la tarea. Su escritorio está lleno de recuerdos de usted, señora Rosaura. Pero en algún momento dejó de ver a la persona detrás de esos recuerdos. Me quedé callada durante un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mónica, ¿por qué me cuentas esto? Porque quiero que sepa que Hugo la ama, que todos la aman. Pero han olvidado cómo demostrarlo. Han olvidado que el amor no es solo recibir, sino también dar. Es un poco tarde para esa revelación. Lo sé, pero no es demasiado tarde para cambiar. Se levantó del sofá y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señora Rosaura, hay algo más que debe saber. La demanda. Hugo la va a retirar mañana. Se dio cuenta de que es una locura demandar a la persona que más los ha amado en este mundo. ¿Y los otros? Vanessa ya accedió. Luciano también. Están asustados, señora Rosaura. Asustados de perderla para siempre. Después de que se fue, me quedé sentada en la sala durante horas, mirando las fotos en la repisa. Mis hijos cuando eran pequeños, cuando sus sonrisas eran genuinas, cuando me miraban como si fuera su heroína. ¿Era posible que algo de ese amor siguiera ahí, enterrado bajo años de comodidad y entitlement? El jueves por la mañana recibí una llamada del licenciado Herrera. Señora Mendoza, acaban de retirar la demanda en su contra. Oficialmente, el caso está cerrado. ¿Y mi contrademanda? Podemos proceder con ella si usted quiere. Tiene bases sólidas para ganar.
Déjeme pensarlo. Por supuesto. Pero hay algo más. Su hijo Hugo llamó a mi oficina esta mañana. Quiere hablar con usted. Dice que tiene algo importante que decirle. Esa tarde Hugo vino solo. No con la arrogancia de los días anteriores, sino con la humildad de alguien que ha entendido que cometió un error terrible. Se veía mayor, más cansado, como si hubiera envejecido años en una semana. Mamá, dijo tan pronto como abrí la puerta, vengo a pedirle perdón. ¿Perdón por qué, Hugo? Por todo. Por excluirla del viaje. Por usar su tarjeta sin permiso. Por demandarla. Por olvidar quién es usted y todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Y qué me garantiza que no va a volver a pasar? Nada, admitió. Solo mi palabra de que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que le he hecho. Lo miré a los ojos, esos ojos que había visto abrirse por primera vez hace 35 años, y vi algo que no había visto en mucho tiempo, sinceridad. Hugo, ¿realmente entiendes lo que me hicieron? Creo que sí. La tratamos como si fuera invisible. Como si su único valor fuera el dinero que pudiera darnos. Como si sus sentimientos no importaran. ¿Y por qué cambias de opinión ahora? Porque me di cuenta de que sin usted, no somos una familia. Somos solo un grupo de personas egoístas que comparten el mismo apellido. Sus palabras me llegaron al corazón, pero mi mente seguía en guardia. Hugo, las acciones tienen consecuencias. Lo sé, mamá. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia. Si quiere cambiar el testamento, está en su derecho. Si quiere que le pidamos perdón públicamente, lo haremos. Si quiere que nos vayamos de su vida para siempre. Su voz se quebró. Si quiere que nos vayamos para siempre, lo entenderé. Pero por favor, antes de tomar esa decisión, denos una oportunidad de demostrarle que podemos ser mejores hijos. Lo miré durante un largo momento, estudiando su rostro como si fuera la primera vez que lo veía. En sus ojos había algo que no había visto en años, vulnerabilidad genuina. El hombre exitoso y arrogante había desaparecido, y en su lugar estaba el niño que una vez me había dicho que cuando creciera se casaría conmigo porque yo era la mujer más buena del mundo. Hugo, dije finalmente, siéntate. Se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha, como cuando era pequeño y sabía que había hecho algo mal. ¿Sabes cuál fue el momento más doloroso de todo esto? Cuando usé su tarjeta. No. Fue cuando me dijeron que los vuelos costaban $2,000 y que si no podía pagar, me quedara atrás. En ese momento entendí que para ustedes yo ya no era su madre. Era solo un estorbo económico. Hugo cerró los ojos como si mis palabras le causaran dolor físico. Mamá, yo nunca quise que se sintiera así. Pero me sentí así. Durante días me sentí completamente invisible, como si 60 años de vida no valieran nada para las personas que más amaba en el mundo. Lo siento mucho. Hugo, las disculpas están bien, pero no son suficientes. Necesito ver cambios reales. ¿Qué tipo de cambios? Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde había pasado tantas tardes jugando con mis hijos cuando eran pequeños. Necesito que entiendan que soy una persona, no un recurso. Que tengo sentimientos, opiniones, deseos. Que merezco respeto, no solo cuando necesitan algo de mí, sino siempre. Tiene razón. Necesito que me incluyan en sus vidas de verdad, no solo en las crisis. Que me llamen para contarme cosas buenas, no solo cuando necesitan dinero. Lo haremos. Y necesito saber que cuando diga no a algo, van a respetar mi decisión sin amenazarme o manipularme. Hugo asintió con la cabeza, pero yo no había terminado. Pero sobre todo, continué, volteándome para mirarlo directamente. Necesito que entiendan que el dinero no es lo que me une a ustedes. Es el amor. Y el amor no se compra, no se exige, no se toma por la fuerza. Se gana, se cuida, se cultiva todos los días. Mamá, dijo Hugo con voz temblorosa, nos va a dar otra oportunidad. La pregunta que había estado esperando. La pregunta que determinaría el futuro de nuestra familia. Hugo, ustedes son mis hijos. Los amo desde antes de que nacieran y los voy a amar hasta el día que me muera. Pero el amor no significa que tenga que permitir que me maltraten. Lo entiendo.
¿De verdad? Porque esto no es solo una reconciliación bonita. Esto significa cambios reales en la manera como me tratan. Estoy dispuesto a cambiar. Todos estamos dispuestos. Está bien, dije después de un largo silencio. Les voy a dar una oportunidad, pero bajo mis condiciones. ¿Cuáles son sus condiciones? Primera, mi dinero sigue siendo mío. Yo decido cuándo y en qué lo gasto. No voy a establecer ningún fondo familiar ni voy a darles acceso a mis cuentas. Entendido. Segunda, quiero ser incluida en los planes familiares. No como una carga, sino como un miembro valioso de esta familia. Por supuesto. Tercera, el testamento lo voy a cambiar, pero no para desheredarlos. Lo voy a cambiar para incluir cláusulas que protejan mi dignidad incluso después de mi muerte. Hugo me miró con curiosidad, pero no preguntó detalles. Y cuarta, continué, quiero que Mónica venga a disculparse conmigo personalmente. No porque usted se lo haya pedido, sino porque ella entienda que me debe respeto. Ya vino a hablar con usted ayer. Lo sé, y aprecio su honestidad, pero quiero una disculpa formal, delante de toda la familia. Se la dará. En ese momento sonó el timbre. Era Vanessa, con los ojos hinchados de llorar y un ramo de flores amarillas en las manos. Mamá, dijo tan pronto como me vio, vine a pedirle perdón. Pasa, Vanessa. Se sentó junto a Hugo en el sofá, y por primera vez en años los vi como los hermanos que habían sido cuando eran niños, unidos en su vulnerabilidad. Mamá, dijo Vanessa, he estado pensando en todo lo que pasó, y me di cuenta de que en algún momento dejé de verla como mi madre y empecé a verla como una empleada familiar. ¿Por qué? Porque usted siempre estaba ahí, siempre dispuesta a ayudar, a dar, a sacrificarse. Y creo que di por sentado que eso nunca iba a cambiar. Las cosas cambiaron. Para bien, dijo Hugo. Mamá, usted nos enseñó una lección que necesitábamos aprender hace mucho tiempo. Una hora después llegó Luciano con Eulalia. Luego Mónica. Uno por uno, todos vinieron a mi casa, no para pedir dinero, sino para pedir perdón. Para reconocer sus errores. Para prometer que las cosas serían diferentes. Mónica se disculpó delante de todos, admitiendo que había estado celosa de mi relación con Hugo y que había trabajado activamente para alejarme de mis hijos. Sus lágrimas parecían genuinas, pero más importante, sus palabras sonaban sinceras. Señora Rosaura, dijo al final de su disculpa, sé que me va a tomar tiempo ganarme su confianza, pero quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la nuera que usted merece. Esa noche, por primera vez en meses, cené rodeada de mi familia. No porque necesitaran algo de mí, sino porque querían estar conmigo. Las conversaciones fueron diferentes. Me preguntaron por mis planes, por mis opiniones, por mis sentimientos. Me trataron como una persona valiosa, no como una fuente de recursos. Cuando todos se fueron, me quedé sola en mi cocina, lavando los platos con una sonrisa en el rostro. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades. Al día siguiente fui a la oficina del licenciado Herrera para cambiar mi testamento. No para desheredar a mis hijos, sino para incluir cláusulas que garantizaran mi dignidad y establecieran fondos para organizaciones benéficas que ayudaran a otras madres en situaciones similares. ¿Está segura de estas decisiones, señora Mendoza?, me preguntó el abogado. Completamente segura. Mis hijos van a heredar mi amor y mi ejemplo. El dinero lo van a ganar con su respeto. 3 meses después, Hugo me invitó a un viaje familiar a la costa. Esta vez, él pagó todos los gastos. No porque yo no pudiera pagarlos, sino porque quería demostrarme que podía cuidar de su madre de la manera correcta. Durante esas vacaciones, mientras caminaba por la playa al atardecer con mis 3 hijos, entendí algo fundamental. Había pasado 60 años enseñándoles a mis hijos cómo recibir amor, pero nunca les había enseñado cómo darlo. Al defenderme, al poner límites, al exigir respeto, finalmente les había dado la lección más importante de sus vidas. Ahora, cuando me miro en el espejo todas las mañanas, veo a una mujer que se respeta a sí misma. Una mujer que ama a su familia, pero que no sacrifica su dignidad por ese amor. Una mujer que entendió que a veces hay que perder todo para encontrarse a sí misma. Y esa mujer, esa Rosaura que descubrí a los 62 años,
vale más que todo el dinero del mundo. Mi casa ya no está silenciosa. Mis hijos me llaman para contarme sus días, me invitan a sus planes, me consultan sus decisiones importantes. No porque me necesiten como un recurso, sino porque me valoran como persona. Aprendí que nunca es demasiado tarde para enseñar respeto. Nunca es demasiado tarde para exigir dignidad. Y nunca es demasiado tarde para amarse a uno mismo. Porque prefiero vivir sola con mi dignidad intacta que acompañada pero humillada. Prefiero ser respetada a ser usada. Y prefiero ser valorada por quien soy, no por lo que puedo dar. Esa es la lección que mis hijos nunca olvidarán. Y esa es la herencia más valiosa que les puedo dejar.